La fe de mi pueblo será levantada. Desechando la bendición de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Lo voy a repetir de nuevo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, que usted en esta noche tiene para con nuestra vida, oh Jehová. Oh Dios de los cielos, saltamos, adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre, que es por sobre todo nombre. Oh Padre de la gloria, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, de tu iglesia, que cada día se reúne para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, que cada día se reúne, que viene delante de ti con hambre, con sed de ti, reconociendo que hemos fallado delante de tu altar, reconociendo que somos hombres, mujeres, pecadores, delante de tu divina presencia, oh Dios Todopoderoso. Padre, en esta noche tu palabra ha sido leída, creemos fielmente que ya somos bendecidos a través de ella. Oh Dios mío, abre nuestros entendimientos, sabiduría de lo alto cielo caiga sobre nuestras vidas para poder entender y comprender de tu palabra. Oh Dios de los cielos, te ruego, ya estamos todos hombres fuertes, todo espíritu que nos alaba y nos bendice tu nombre, lo atamos por el poder de tu palabra, son llevados a prisión en la oscuridad donde pertenecen. Oh Dios de la gloria, en esta noche pon esa quietud en nosotros, ese anhelo, ese interés de recibir de tu palabra y de atesorarla en nuestros corazones. Oh Padre de la gloria, que está mi vida, mi corazón, vengo yo como hombre carnal, mas tu amada presencia, tu amado Espíritu Santo toma el control absoluto de mi vida en esta noche. Urge mis labios con ese carbón ardiente, Padre. Oh Dios de los cielos, sabiduría de lo alto, palabras reveladas del cielo para este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios mío, bajo tu bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Usted no se distraiga. Usted viene a alabar y bendecir el nombre de Dios, y haga lo que usted ha venido en esta noche, a bendecir el nombre de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Como le decía, perdiendo la bendición de Dios o desechando la bendición de Dios. La palabra de Dios nos relata, hermanos, y podíamos ver que Jehová Dios, habiendo creado todas las cosas perfectas, habiendo creado al hombre, y encontró que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mujer idónea. Amén. Y luego lo pone en el huerto y le ordena, le da órdenes, y para que Adán, le ponga los nombres a los animales, a todo lo que estaba allí puesto en aquel lugar. Pero le da una orden ahora. Dentro de todo aquello había un árbol que era del árbol del bien y el mal. Y Jehová Dios le da una orden y le dice estas palabras: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Una orden. Amén. Una ordenanza. Que Dios nos bendiga cada día. Amén. Y luego agrega aún más todavía, dice, ni le tocaréis, para que no muráis, dice. La paga del pecado es muerte, pero más la dávida de Dios es vida eterna. Amén. Y
Y aquí podemos ver que Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios. Y la desobediencia, ¿qué es lo que es? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es desobediencia? Dígalo con fuerza. ¿Qué es lo que es desobediencia? Pecado. Y el pecado lo lleva ¿a qué? A la muerte. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, teniendo todo, Adán y Eva, todas las bendiciones, donde no tenían necesidad de trabajar, donde a través de la tierra hacia arriba salía el vapor de aquella tierra, hermano, y podía producir por sí misma los alimentos, dar los frutos, hermanos, sin tener necesidad de regar, de trabajar, de arar la tierra. O sea, la bendición de Dios estaba en aquel lugar. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de Dios está cuando hay un hombre y una mujer obediente delante de la presencia del Señor. Siempre la bendición va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno desobedece a Dios, la bendición de Dios no puede estar allí. O sea, tenía de todo, nada le hacía falta, pero desecharon la bendición por causa de la desobediencia. No se conformaron con tan solo tocarlo, sino que lo comieron. Y le dice Jehová: no comáis de él, porque si no morirás. La paga del pecado es muerte. Amén. Y dice que la desobediencia es pecado, por lo tanto desobedecieron delante de los ojos de Jehová. Y aquí me quiero detener un poco. En la mayoría, en todas las iglesias y en todos nosotros, porque aquí yo creo que no lo escapamos nadie, hermanos. Amén. Aquí nadie se escapa. Este pecado de la desobediencia. Hay muchos que dicen: la desobediencia sí es un pecado, pero lo miran tan livianamente como algo que no tiene mayor importancia, como que si estuvieran midiendo el pecado de adulterio y el pecado de desobediencia, como que el adulterio es mucho más grande que la desobediencia. Pero por haber desobedecido a Dios perdieron todas estas bendiciones. O sea, por lo tanto, si hay desobediencia en nosotros, hay pecado. Y si hay pecado, no hay bendición de Dios en el hombre y en la mujer. Y dice que Dios nos desecha. Amén. Dice que el Espíritu Santo de Dios se entristece, se contriñe, hermano, cuando nuestro cuerpo es llevado al mal, es llevado a cometer pecado delante de la presencia del Señor, sin importar el pecado que sea. Dice que si nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, si yo dejo entrar el pecado en mi vida, en mi corazón, no es que Dios se quiera alejar de nosotros, nosotros mismos alejamos la presencia de Dios de nuestras vidas, porque Dios no puede habitar en un corazón inmundo. Dios no puede habitar en un corazón donde hay desobediencia delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Jesús. Y mire lo que fue astuto el hombre. Como muchas veces lo suele suceder a nosotros también. Nos excusamos. Es que Señor, es que esto, es que aquí, es que allá. Y le echamos la culpa a cualquier otra cosa. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces le echamos la culpa al diablo y el diablo dirá: pero si yo ni siquiera me he metido ahí en ese territorio? A veces pasamos problemas, dificultades. A veces estamos en prueba, en tribulación, y no es porque el diablo haya querido tentarlo, es porque nosotros hemos entrado en un nivel de desobediencia delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta noche? Mire lo que dice el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y a quién le dio Dios la mayor responsabilidad? Al varón, porque el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y ahora, ¿por qué Adán se excusaba? La mujer que me diste me dio a comer de aquello, siendo que la mayor responsabilidad la tenía él. Pero así somos nosotros, muchas veces nos excusamos delante de la presencia del Señor. Es que Señor, es que mejor lo quería hacer así. A veces nosotros, hermanos,
distorsionamos las órdenes de Dios, la palabra de Dios, queremos caminar conforme a nuestra voluntad, nuestra manera. Y muchas veces lo vemos involucrado, hermano, en situaciones difíciles, adversas a la voluntad de Dios, y los quejamos y criticamos delante de Dios, sabiendo que nosotros lo hemos desviado de la verdad, del camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La serpiente simboliza a Satanás, el diablo. Y la serpiente fue astuta, sedujo a la mujer. Y la mujer cayó, y luego cayó el hombre. Amén. Y el diablo hoy en día, cada día, está seduciendo a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, para engañarlos, para turbar nuestro corazón, para desviarnos del propósito de la voluntad de Dios, para arrebatarnos la bendición que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si estamos en desobediencia, estamos en pecado. Y si hay pecado en nosotros, no hay bendición de Dios en nuestras vidas. Hay una separación. Nos separamos de Dios. Y dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo más adelante, que Adán y Eva fueron desechados del huerto del Edén. Así también muchas veces Dios nos desecha a nosotros. Dios no puede usarnos porque nuestro vaso está sucio. Dios no puede usar un vaso sucio. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces lo ensuciamos. Muchas veces decimos, el diablo está metiéndose aquí. Mire, le voy a poner un ejemplo tan simple, tan sencillo, para que usted entienda. Muchas veces los cables de estos equipos, muchas veces fallan los equipos. El diablo está aquí, está metido aquí. Hermano, si usted supiera que estos cables están casi todos malos, no es culpa de los cables, no es culpa de que el diablo esté metiendo su cola, porque este cable de aquí del teclado está malo, hay que cambiarlo solamente. Un ejemplo tan básico, muchas veces le echamos la culpa. Muchas veces buscamos excusas para excusarnos delante de la presencia del Señor. Pero Dios no quiere eso de nosotros, porque usted y yo conocemos la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que nosotros tenemos la autoridad nosotros para decidir si hacemos o no hacemos, si desobedecemos o no desobedecemos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque tenemos el libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie. Dios sí nos muestra el camino, nos muestra la salida, pero depende de usted y depende de mí, que si yo elijo andar conforme al propósito de Dios, si yo elijo andar en obediencia o en desobediencia delante de los ojos del Señor. Porque Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Dios nos ayude cada día. A veces Dios nos prueba, Dios prueba nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánto Dios le ha probado en su obediencia. A veces cosas tan sencillas, a veces cosas como que la encontramos tan insignificante, hermano. Pero Dios nos da una orden y nosotros, pero mejor lo voy a hacer de esta manera. No, hermanos, no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Porque sin duda a través de aquello Dios está probando algo en nosotros. Nuestra fidelidad, si realmente le amamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 3, 4, 5, 6, 7, nos habla de Gedeón allí el Señor. Mire, cuando Jehová Dios le ordena a Gedeón ir a la batalla, y luego le empieza a dar órdenes y le dice, pero ¿sabe qué, Gedeón? Son muchos los soldados. Primero le dice, son muchos. Habla a los soldados, el que tiene miedo, el que quiere que se vayan. Muchos se fueron y empezó a disminuir el batallón. Y luego Jehová le habló otra vez a Gedeón, le dijo, no, Gedeón, todavía son muchos. Oiga, Gedeón podía haber cuestionado la voz de Dios, no sé, pero Señor, ¿cómo? Si, mire, somos tan poquitos, ¿cómo vamos a derrotar al otro si son muchos? Pero ahí Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe. Dios prueba
Dios prueba nuestra obediencia. Que es importante obedecer sin cuestionar las órdenes de Dios. Porque aunque muchas veces obedezcamos, pero si hemos cuestionado la orden y la voluntad de Dios, perdemos la bendición igual. Aunque cumplamos, la perdemos igual. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, se pierde la bendición de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 17. Bendito sea el nombre. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre y a su iglesia y todo lo que respira. Y aquí no habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mire, instrucciones tan simples que Dios nos da muchas veces y nosotros no obedecemos a la voz de Dios. Dijimos en versículos 19, 17, 26. Mire lo que dice. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti. No mires atrás. Ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. O sea, había una orden de parte de Dios, de Jehová, Dios, a través de aquellos ángeles que había enviado a Sodoma y Gomorra para libertar a Lot y a su familia. Y la orden era que huyeran al monte y que caminaran, pero que no miraran para atrás. Porque si miraban para ni se detuvieran. O sea, dos órdenes. Tres, que huyeran, que no se detuvieran y que no miraran para atrás. Cosas tan simples, tan insignificantes para muchos. Pero cuando Dios ordena algo hay que obedecer. Porque Dios no es un Dios de juguete. No es un Dios a quien nosotros, usted y yo, podamos manipular y hacer lo que nosotros queramos. No. Hay que obedecer a Dios como Él nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, estamos en pecado. Y si hay pecado, no hay bendición de Dios. No hay prosperidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y luego el versículo 26, miren lo que dice. 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Por no haber obedecido la voz de Dios, aún tan insignificante que muchas veces parezcan las órdenes que se nos dan, que nos da el pastor muchas veces. A lo mejor el pastor le va a decir: hermanita, usted mañana venga a limpiar los baños a tal hora. Ah, no, voy a ir como a las 6 de la tarde, mejor yo, total. Lo importante es que esté limpio. Y justo se atrasa. Llega justo a la hora del culto. Por cosas tan insignificantes perdemos las bendiciones de Dios. Tenemos que someternos primeramente a Dios, a la palabra de Dios, y a los que van por cabeza, dice la palabra de Dios. Someteos a toda autoridad superior, dice. ¿Cuánto más a los de la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser obedientes delante de Jehová? ¿Cuántos quieren ser obedientes delante de Dios? Recuerden, no tome tan en poco este pecado de desobediencia. Porque desde un principio fue los primeros pecados cometidos. Y que por este pecado Dios nos puede desechar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algo tan simple. En Génesis 22:2. Veamos lo que Dios nos quiere decir allí en Génesis 22:2. Dice así: y dijo: toma ahora tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Jehová Dios prueba nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Jehová le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, su único hijo que él le había dado, ya a una avanzada edad ya. Pero Jehová le había prometido un hijo, se lo había dado. Y ¿sabe qué? Algo me llama la atención de esta palabra de Abraham, que dice: iremos, adoraremos y volveremos. O sea, había una confianza, una certeza, una convicción. En ningún momento dudó, sino que fue y lo hizo. Llegó el momento ante que él tenía listo al niño para ser sacrificado.
listo, levantó su mano para enterrar el cuchillo y para poder sacrificar a su hijo, presentarlo en holocausto delante de la presencia de su Dios. Dios prueba nuestra obediencia, nuestra fidelidad. ¿A cuánto Dios nos estará probando hoy en día? Dios quiere que nos somotamos. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos el propósito de Dios. Muchas veces no entendemos los procesos que Dios nos hace pasar. Pero sin duda hay una bendición tras de todo esto. Sin duda hay un propósito de Dios. ¿Usted cree que no le dolió a Abraham el poder ir, llevar y sacrificar a su único hijo, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos dicen aleluya? A veces Dios quiere ver a quién realmente amamos más. Y nos pone en una balanza si amamos más a lo que tenemos, a nuestra familia, o la amamos más a Él. ¿Cuánto ama a Jehová Dios? Jehová, la palabra de Dios dice, amarme a mí por sobre todas las cosas. Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Y si no le amamos a Él por sobre todas las cosas, por mi esposa, por sobre mi hijo, por sobre mi hija, por sobre todo lo que tengo, si no le amo a Él, estoy en desobediencia. Y si estoy en desobediencia, estoy en pecado. Y si estoy en pecado, no hay bendición. Y si no hay bendición, no hay prosperidad. No hay avance en mi vida espiritual. Dios no puede morar en un corazón que está en desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Las órdenes de Dios para muchos se parecen insignificantes. Cuando andamos en obediencia, Dios nos bendice. A través de nuestra obediencia, Dios derrama de su gloria, su poder, su autoridad, nos saca en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando andamos en obediencia, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y aquí nos encontramos con un pasaje bíblico que Dios nos bendice. Yo le digo que Dios nos bendice. Mire, Dios le ordena a los discípulos, Jesús le ordena a los discípulos que no se movieran de Jerusalén, porque era necesario que se quedaran allí, porque Él derramaría de su Espíritu Santo sobre todo carne, derramaría bendición sobre su vida. Ellos fueron bendecidos, fueron fortalecidos, fueron restaurados. Dice que compartían todas las cosas en común. Dios suplía cada necesidad de sus hijos. O sea, si hay obediencia, hay bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Si hay obediencia, hay bendición de Dios. ¿Sabe que a veces nuestra desobediencia, nuestro pecado, a veces perjudica a nuestros seres queridos, a los que están a nuestro alrededor? Por mi desobediencia, por mi pecado, puedo perjudicar a mi familia, puedo perjudicar mis finanzas, puedo perjudicar la iglesia, puedo perjudicar un lugar donde yo estoy trabajando. Como líder, mi desobediencia puede perjudicar lo que Dios me ha entregado en mis manos por misericordia, estar al frente de este coro. Por nuestra desobediencia a veces los demás que están a nuestro alrededor tienen que sufrir por causa de mi pecado. En 1 de Samuel, capítulo 15, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 3-11. Miren lo que dice. Allí no habla de Saúl, el rey Saúl. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mire, escuche. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, aún las guaguitas recién nacidas, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, había una orden de parte de Jehová al rey Saúl. Saúl anda allí hasta que el lugar destruye todo lo que hay allí, quema todo lo que hay allí, mata hombre, mujer, niño, las guaguitas recién nacidas, destruye todo. Una orden de Dios. Y sabe, el rey Saúl allí empezó a cuestionar la orden de Dios y dijo, pero ¿no será mejor? ¿Cómo voy a matar a las mujeres? No, matemos a los hombres nomás. Y ¿sabéis qué? A los niños no los matemos nada porque son inocentes, no tienen
pecado delante de Dios y por lo tanto no lo vamos a dejar vivir. ¿Sabes qué? Estos corderitos, estos vacunos están bien bonitos, los vamos a llevar para allá y para repartirlo entre nosotros y para presentarlo delante de Jehová como un triunfo. Y todo el oro y la plata también lo vamos a llevar. Y cuestionó las órdenes de Dios. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Destruir todo, no dejar nada. Por lo tanto, ¿sabe lo que sucedió? El rey Saúl fue desechado por Dios. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Porque él quiso hacer como él quería hacer mejor. Cuidado. A Dios hay que obedecerle tal como él nos dice. No podemos nosotros empezar a buscar y a mejorar las cosas. No, mejor lo voy a hacer de esta manera porque es mejor. Cuidado. Dios no quiere que usted y yo caminemos nuestra propia manera. Dios quiere que nosotros nos sometamos y vivamos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, como verdaderos cristianos. Que no seamos tibios, con un pie adentro y el otro afuera. No, que realmente seamos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le está gustando la palabra en esta noche? Bendito sea el Señor. Versículos 22 y 23, mire lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. O sea, el profeta Samuel le dice al rey Saúl ahora, le dice: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Más que sacrificio, Dios quiere obediencia en nosotros, sometimiento en nosotros, ¿qué? A la palabra de Dios. Podemos ir al monte, podemos estar orando todos los días en la iglesia, podemos ayunar, hermano, podemos hacer grandes sacrificios, pero si no lo queremos someter a la palabra de Dios, no lo queremos someter a los siervos de Dios, hermano, estamos en pecado de desobediencia. ¿Cuántas veces usted se ha parado y dice: no, si ahora sí, pastor, yo estoy dispuesto aquí para trabajar? Y luego el pastor le dice: ya, hermano, Dios lo bendiga. No, es que todavía no puedo. Cuidado. Cuidado, hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Con Dios no podemos jugar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, más que sacrificio, Él quiere obediencia en su pueblo, en su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque no recuerde que la desobediencia es pecado tanto como un pecado de adulterio o un pecado de fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Satanás, el diablo, fue arrojado de allí del cielo? Por desobediente. Porque no quiso someterse a su autoridad, que es Jehová Dios, y quiso ser más que Dios, y se engrosó su corazón y Dios lo desechó por no quererse someter, por desobediente. O sea, ¿cuál fue el primer pecado? La desobediencia. Y este pecado está dentro de las iglesias todos los días, está en nuestra vida, en nuestros corazones muchas veces, y lo practicamos al mejor a diario. Desobedecemos más de alguna cosa, más de algún mandamiento, más de algún estatuto. Desobedecemos delante de Dios. A las 3 de la mañana usted despierta y no sabe qué pasa, ¿no entiende? Ah, Señor, tengo tanto sueño, sigo durmiendo. Y usted sabe que Dios le está despertando para orar. Hay desobediencia. Y si hay desobediencia, hay pecado en nosotros. Tan simple como eso. Que Dios nos bendiga. Den un aplauso a la presencia de Dios. Desobedeció a la orden de Dios este hombre. Cuando desobedecemos, somos desechados por Dios. Pero Él siempre tiene misericordia para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que recuerde esto. Aunque Dios dice que el que ha pecado, dice que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Quizás desobedecimos, cometió un pecado. Pero ya hoy día voy a la iglesia y le pido perdón al Señor.
Si bien es cierto, si usted viene con un corazón contrito y humillado, Dios viene, lo perdona, lo lava, lo limpia, y dice que Él ya no se acordará más de sus pecados, amén. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no podemos evitar, que suceda por causa de aquella desobediencia: las consecuencias. Las consecuencias van a venir igual. Esa Dios no la va a dejar pasar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender a madurar. Y ahí muchas veces, cuando no queremos aceptar aquellas consecuencias porque son muy grandes por causa de nuestra desobediencia, nos quejamos: Señor, ya no estás conmigo. ¿Por qué, Señor, no me ayuda? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me responde? Pero si desobedecimos a Dios. Señor, pero es que tú me dijiste que tú me perdonaste. Señor, yo te pedí perdón. Pero las consecuencias, Dios siempre tenemos que enfrentarlas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Las consecuencias siempre van a venir por causa de nuestra desobediencia. A veces nuestro pecado perjudica a los demás, a los que están a nuestro alrededor. ¿Usted no cree que el pecado de Saúl no perjudicó a su familia, a su generación, a su reino, a los que estaban con él? Sí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces con estos pecados de desobediencia tenemos que cargar esta cruz, esta consecuencia, por muchos años, hasta que Dios dice basta, hasta que Dios haga una obra. Se lo digo personalmente, vivido en carne propia. Por causa de mi desobediencia, hasta el día de hoy, tengo que esperar la misericordia de Dios para que Dios transforme y cambie a mi compañera. ¿Consecuencia de qué? De la desobediencia. Porque cuando Dios dice no, es porque no. Pero a veces nosotros nos cegamos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Que Dios nos bendiga. ¿Y podremos quejarnos delante de Dios? No. Bendito, ¿cuánto le alaban en esta noche? Disculpe que haya puesto este ejemplo, pero es bueno predicar con la palabra vivida en el corazón de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nos encontramos. Hay que obedecer sin murmurar, sin criticar. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro en ningún momento murmuró ni criticó, solamente le pidió que le permitiera ir a enterrar a su familia. Y luego Jesús le dice: deja que los muertos tierren a sus muertos. Amén. Ahí tenemos un ejemplo. Eliseo, cuando se encontró con el profeta Elías, entendió que era un siervo de Dios. Obedeció al llamado de Dios. Reconoció que en ese hombre había algo especial, que era un siervo de Dios. Y prometió servirle, seguirle. Y lo hizo, cumplió. ¿Cuántas veces usted ha prometido ser un puntal para los siervos de este lugar? ¿Y lo estará cumpliendo? ¿Lo estaremos cumpliendo? Dios nos enseña cada día a obedecer. A obedecer conforme está escrito. No tan solo a los siervos de Dios, sino que más bien a la palabra de Dios que está escrita. Porque si nos sometemos a la palabra de Dios, nos vamos a poder someter a toda autoridad dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí podemos ver, hermanos, como le decía, Gedeón obedeció a la voz de Dios, aún sabiendo que era imposible ganar la batalla con tan pocos soldados, pero confiaba en Dios que lo sacaría en victoria. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos saca en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque muchas veces nos cueste obedecer, pero Dios siempre nos va a sacar en victoria. Porque en la obediencia, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la obediencia? Ganancia tenemos para con Dios si nos sometemos y obedecemos a Dios. Él siempre nos va a sacar en victoria. Los discípulos fueron golpeados, encarcelados, perseguidos, pero siguieron predicando, obedeciendo al mandato de Jesús. En la obediencia hay ganancia. Dios quiere
Obediencia más que sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios en esta noche? Obediencia más que sacrificio. No cuestionar las órdenes de Dios. No cuestionar los propósitos de Dios que muchas veces estamos pasando, sino que confiar plenamente en el Señor. Dios quiere que en nosotros haya sometimiento a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sometimiento a su palabra primeramente. Porque el hombre y la mujer se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. El profeta puede equivocarse, pero la palabra de Dios no se equivoca. Ella fiel y verdadera lo lleva a toda verdad, dice, a toda justicia. En Romanos 6:23, veamos qué nos quiere decir el Señor allí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia es pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en desobediencia, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos en la muerte. No hay vida en nosotros. No hay gracia de Dios en nosotros. No hay virtud de Dios en nosotros. No hay bendición de Dios en nosotros. No hay sabiduría de Dios en nosotros. Porque estamos en pecado. En desobediencia. Yo creo que quedamos claritos en esta noche. Qué bueno hubiese sido que la iglesia hubiese estado llenita. Amén, sí, Señor. Y para terminar, una de las cosas por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida fue por no obedecer como Dios le mandó. Cuando estaban allí junto al pueblo, cuando el pueblo le pedía agua, Dios le ordena a Moisés. Moisés le dice: toma tu vara, escuche. Es importante muchas veces escuchar bien las órdenes de Dios. Toma tu vara y habla a la peña. Y Moisés golpeó la peña. No habló a la peña. Y otra cosa dijo: hemos de hacer salir agua de esta roca. Hemos. Se olvidó que la gloria era de Jehová, no de él. Por causa de la desobediencia, de una de las cosas por la cual Dios no le permitió ver la tierra prometida, fue aquella, una de esas. Que Dios nos bendiga. Yo no sé cuántos quieren entrar a la vida eterna. Yo no sé cuántos quieren ver esa tierra prometida. Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos por Dios. Yo no sé cuántos quieren ser usados por Dios. Ser que Dios nos use, que Dios, hermano, ponga palabras de fuego en sus labios. Que Dios, hermano, los restaure, los bendiga, los prospere, hermanos. Primeramente tenemos que obedecer. Obedecer ante todo. Y Dios añadiría todo lo que nos falta a cada uno de nosotros. Amén. Porque Él conoce su necesidad y conoce mi necesidad. Que Dios bendiga este hermoso mensaje en esta noche. ¿A cuánto le gustó esta palabra en esta noche? Den un aplauso a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta de algo y le he reclamado al Señor. Señor, hace tiempo que no pones palabras con fuego, como con fuego en mi boca, como con fuerza, con movimiento. Pero ¿sabe qué? Como siempre lo digo, Dios nos usa a veces como Él quiere. No es de la forma que Dios yo lo haga, es de la forma que Dios toque los corazones a través de la palabra de Dios. Y yo le reclamo: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Estoy en la oración, estoy tratando de obedecer, estoy tratando de buscarte cada día. Yo sé que me falta mucho todavía, pero que siento, de repente como que siento que he menguado en algunas partes. Y me viene a la mente donde dice: Dios, bástate de mi gracia. Dios para todo tiene su tiempo. Y a veces hay procesos que Dios nos tiene que hacer pasar. ¿Se han dado cuenta que muchas veces vienen los hermanos y dicen: oh, hermano, que predico bonito, oh, que Dios lo está usando súper bien? ¿Y cómo queda usted? Gloria a Dios.
Si a lo mejor eso nos pasa a veces. Y Dios nos quiere decir, cálmate. Cálmate. Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y a su iglesia. Y todo lo que respira. Que Dios nos bendiga. Para terminar, contarle un testimonio que me tocó vivir y se refiere también a la obediencia. En el grupo ciclista, mientras íbamos hacia Monte Águila, nos fuimos en vehículo hasta el cruce de Yumbel Estación, hasta el cruce de Yumbel y el otro camino que va hacia Cabrero. Y ahí un hermano de la iglesia, el pastor le ordena, le dice, usted va a ir a Campanario en su bicicleta, desde ahí se baja y se va en su bicicleta a Campanario, se queda allá y al otro día se va a Monte a Yumbel. Bueno, esa es la orden del pastor de la iglesia. Y en aquella gira íbamos con un jefe del grupo ciclista, ¿ya? Y el jefe del grupo ciclista en ese momento representaba al pastor ahora. Por lo tanto, podíamos llevar una orden del pastor, pero en ese momento estábamos sujetos a un jefe que iba con nosotros que representaba al pastor. Y llegamos al cruce y el jefe del grupo ciclista le dice, no hermano, usted va a Campanario, de Campanario pasa a Cabrero y de Cabrero se va al tiro a Monte Águila. No se queda allá en la noche. El hermano podría haber dicho, no, pero si el pastor, pero el jefe del grupo estaba representando al pastor. La responsabilidad ahora caía en el jefe del grupo ciclista. Y él iba a ir con otros hermanos. Y los otros hermanos, cuando supieron que tenía que ir en bicicleta a Campanario, de ahí pasar a Cabrero, de ahí se Monte, no, dijeron que no. Y él, este hermano quedó solo ahí. Y yo le dije, amén, vamos hermano, yo te acompaño. Y que como muchas veces nosotros somos choros, ¿sabes qué? Como vamos, volvemos, nos llevamos nada mochila. Nos llevamos mochila, nos llevamos bombillos, nos llevamos parche, ni una cosa. Y nos fuimos en bicicleta, mientras los otros se fueron a Monte Águila, nos fuimos en bicicleta a Campanario, llegando a Cabrero pinchamos. Y empezamos, y la mochila, no, ninguno de los dos llevaba mochila, no llevábamos bombín, no llevábamos parche. Santo Dios, de ahí del cruce de Cabrero a Campanario, era como 1 hora y media a pie. Era las 2 de la tarde, el sol ahí, latente. Un camino derecho así, donde ni siquiera se veía una vuelta. Como para decir, vamos llegando a la vueltecita por lo menos. Y llegamos a Campanario, caminando, pero ¿sabe que empezamos a hablar de la grandeza de Dios? Nos empezamos a gozar y ¿sabe lo que lo miramos nosotros? ¿Sabe qué? No importa, vámonos. En la obediencia y ganancia, hermanos. No murmuramos, sino que empezamos a clamar, lo fuimos cantando, conversando de las cosas de Dios. Llegamos a Campanario y le dijimos al pastor, fuimos donde... Y el pastor lo dijo, pero no se van a quedar. No, tenemos órdenes de irlo al tiro, pero no se van a quedar al almuerzo. Así que, no, tenemos que irlo al tiro. Así que desde ahí recibimos el sobre y lo regresamos a Cabrero. Allá en Campanario parchamos la bicicleta, la arreglamos y nos venimos y partimos viaje a Cabrero, perdón, de Campanario. Íbamos en la mitad de Campanario y pinchamos otra vez. Gloria a Dios, dijimos nosotros. Gracias, Señor. Llegamos cansados a Cabrero, a la casa del pastor de la iglesia Cabrero, y yo le decía a mi hermano, ¿sabe qué? Ojalá Dios toque el corazón del pastor y los dé 1000 pesos para comprar una bebida en el camino, porque llevamos hambre, sin plata, porque no llevamos nada. Llegamos a Cabrero y ustedes se van ya, sí, tenemos que ir al tiro a Monte Águila. Ya, tome. Y esto para que se compre una bebida, 1000 pesos, gracias pastor. Yo le pedí 1000 pesos al Señor, Dios me dio 1000 pesos. Pero lo grande no es esto. Se da cuenta, todo lo que usted declara con sus labios creyendo será hecho. Dice que todo lo que pidiéramos, dice que Dios nos da, nos sustenta. Pero lo grande
fue que cuando llegamos en Cabreros, parchamos la bicicleta otra vez, la arreglamos y nos fuimos a Monte Águila. Llegamos a Monte Águila, el culto había empezado, lo hicieron pasar, los hermanos estaban gozándose en el culto, de ahí pasaron a orar y nosotros nos tomamos una tacita de café, un pancito de pan y al culto. Llegamos al culto, oramos al Señor, los paramos y se levanta el instrumento. Va hacia donde nosotros, hijos. Todo lo que pasaron en el camino fue mi voluntad, porque yo estaba probando su obediencia. Un instrumento de allá que ni siquiera conocíamos, y nosotros no habíamos conversado con nadie, porque habíamos llegado al último, el culto había empezado, oramos, los paramos, y Dios toma un instrumento y se va hacia donde nosotros. Yo estaba probando su obediencia, por lo tanto hoy día van a ser bendecidos por Dios. En la obediencia hay ganancia y hay bendición de parte de Dios. Que Dios les bendiga y entrego este lugar a mi hermana y quiero hacerlo con honra y gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La fe de mi pueblo será levantada.